historia como guitarrista en Los Mojarras, una banda que estuvo ligada a realidades marginadas en la última década del siglo XX, mientras el Perú enfrentaba varios problemas, se atrevió a combinar el rock con huaynos, mulizas, la chicha y hasta valses, para que las tribus urbanas sigan desfogando más adelante. Hoy, en Matices, Martín Choi. Ya, no es que no crea que la música fusión es una tradición en la música peruana. Lo que sí siento es que digamos a los músicos nos falta de repente ser más constantes en ese sentido, aprender más, conocer más y no solo, por ejemplo, como lo puede hacer alguna persona, dice ya voy a hacer fusión, agarro un huayno, qué sé yo, medio conocido y lo versiono, hago una reactualización, un remix o una versión nueva. Digamos, o sea, eso para mí no, o sea, no es el camino correcto, ¿no? O sea, si queremos en realidad tener digamos, un rock peruano y que se afinque así como tradición, debemos ir un poco más allá, debemos investigar, debemos conocer y sobre todo valorar lo que se ha hecho y no agarrarlo simplemente de forma, digamos, superficial porque la quiero poner en una canción y mostrarla. Eso es fácil hacer. Entonces, si tú no le das o tú no, digamos, respetas esa identidad y la revalorizas con respeto también, las cosas no, simplemente no van a salir honestas y eso se nota además. Nosotros, por ejemplo, como hijos de la fusión o como hijos, digamos, de migrantes, porque por un lado mi abuela, de parte de madre, es de Ancash, de parte de padre, bueno, chinos, digamos, yo he podido, o sea, darme cuenta de que ellos, cada uno por su lado, tienen muy presente de dónde vienen, ¿entiendes? Ya sea con su música o con alguna tradición culinaria, como lo hacía mi papá, por ejemplo, a pesar de que él había nacido acá, pero sus padres eran chinos. O sea, esa tradición ellos no las olvidan así nomás. Y hasta ahora me inculcaron esas tradiciones, algunas costumbres. Y yo creo que lo mismo hay que hacer con la música, con nuestra música, no simplemente porque está de moda, supuestamente, ahora ser cholo, qué sé yo, agarrar un huayno, agarrar una progresión de huayno y hacer un rock y mezclarlo con un huayno, ¿no? Simplemente por hacerlo, ¿no? Yo creo que hay que ir más allá, ¿no? Hay que investigar qué es el trabajo que se hizo, creo que inconscientemente con los mojarras, ¿no? De tanto escuchar chicha, porque tenía que escuchar chicha, aprendí, digamos, no solo a valorarla, ¿no? No a despreciarla como antes o como utilizar el término chicha para describir algo informal o lumpen o qué sé yo, sino la riqueza musical de esa fusión que es la chicha, de sus diferentes estilos. Cuando entré en Los Mojarras ya en el 93, fines del 93 más o menos, ellos ya tenían grabado el primer disco de Sarita Colonia y cuando lo escuché por primera vez en Radio Inca, porque era la única radio que pasaba ese tipo de, digamos, de rock fusionado, mezclado con chicha y además del Agustino, ¿no? Y Radio Inca, me acuerdo en esa época, que ya no se llama Radio Inca, les daban oportunidad. Y cuando los escuché yo en radio, o sea, de hecho, me interesó mucho la propuesta, ¿no? O sea, dije, acá está pasando algo con la música, están haciendo algo diferente, ¿no? Me gustaría hacer algo así. Entonces, cuando yo integré el grupo, cuando el guitarrista Quique se fue a Francia, y ellos estaban tocando con otro guitarrista también del Agustino, con Carlos Cornejo también, que es muy bueno, solo que dejó el grupo, entonces me invitaron a participar y, digamos, empezamos a trabajar las canciones desde la perspectiva, digamos, social, ¿no? Y qué podía aportar yo, digamos, musicalmente, ¿no? Era tiempo, como te decía,
muy difíciles, donde no había normalmente grupos de, digamos así, de rock con fusión, ¿no? Con cosas peruanas y esas cosas. Eran tiempos además difíciles, ¿no? Todavía habían rezagos de terrorismo. Y yo estuve en el Agustino prácticamente viviendo y conviviendo con ellos, y empezábamos a ensayar todo el tiempo. Era una rutina muy fuerte, y además donde aprendí demasiado, ¿no? En las calles, más que musicalmente, aprendí la convivencia de estar en un lugar de migrantes, de un distrito, digamos, pujante, ¿no? Que tenía no muchos años de formado, y donde me sorprendía ver, por ejemplo, en la calle, cómo la gente ponía chicha, por ejemplo, fuerte a todo volumen, o hacían fiestas y sacaban parrantes en la calle, y nadie decía nada, ¿no? Y todos, digamos, como una fiesta, ¿no? Todos se unían. Entonces era un lugar donde me sentí muy cómodo, y el trabajo también se hacía cómodo para nosotros, bien cómodo. Entonces empezamos a hacer música, y empecé yo, a pesar de que no tenía, digamos, influencia de la chicha ni nada, solo tocaba por mi hermano mayor, por ejemplo, tocaba música criolla, huaynos, o sea, folclore latinoamericano en el colegio. Pasé por el rock, pero ya del rock de los 80, ¿no? Entonces fue como una experiencia donde me arriesgué, en realidad. Dije, a ver qué pasa, ¿no? Voy al Agucho, al Agustino, y me sentí como si fuera mi propio barrio, ¿no? Ahí fue donde solté, digamos, todo lo que yo tenía, digamos, en la cabeza, lo que venía de escuchar en la casa, ¿no? Desde música peruana, desde, como te decía, el folclore, desde la nueva ola de mis papás, hasta la música china. O sea, era toda una mezcla de cosas, y yo quería, digamos, aportar de alguna forma, y simplemente las cosas fluyeron, ¿no? Así fue que llegamos a grabar el disco, bueno, después del Sarita, es el Ríos en la Ciudad, que fue en el 94, ¿no? El año siguiente que entré, ¿no? Que se hizo ya muy famoso por la novela y todo eso, ¿no? Por ejemplo, en la época en la que tocábamos con los Mojarras, era bien difícil, para empezar, que pasen tu música en la radio o en algún local. Cuando tocábamos, nos decían, no toquen las canciones que tengan chicha, por ejemplo. Entonces, eso ha cambiado, ¿no? O sea, ha cambiado bastante, ¿no? Ahora, pues todo el mundo ahora hace fusión, todo el mundo se siente orgulloso de ser peruano. Ahora todos somos cholos. Eso ha cambiado para bien, pero sin embargo también existen, digamos, este tipo de discriminación en otros géneros también. Creo, por ejemplo, el caso de, no sé, de Tongo, no sé, La Tigresa, o en su tiempo, o hace poco, Wendy Zulka, qué sé yo, artistas que de alguna forma buscan con su propio lenguaje, digamos, retratar a la sociedad y cantar cosas que quieran, pero por ejemplo, como que no sé, no nos toman en serio. Sale, no sé, La Tigresa en un video, y que todo el mundo, que supuestamente todo el mundo es cholo y no sé qué cosa, como que somos objetos de burla, ¿me entiendes? O sea, yo no estoy en contra
de lo que puedan hacer los artistas, ¿no? O sea, cada uno tiene un producto que quiere ofrecer, digamos, al mercado, pero ya, bueno, depende de cada quien cómo digamos, si se hace comestible o no. Yo creo que el camino para tener digamos, una identidad y poder decir que tenemos un rock peruano, o sea, estamos, yo creo, más cerca. Definitivamente estamos avanzando lento, pero sí estamos avanzando. Creo que todavía no hay una identidad peruana rockera, digamos, ¿no? O sea, hay una generación nueva que he visto en las escuelas de música, en las que se les está inculcando el estudio, el conocimiento y la investigación de la música hecha aquí en el Perú, desde la música criolla, desde el huayno, y eso está muy bien, eso es importante, ¿no? O sea, eso va a hacer a la larga que esta generación pueda por fin, digamos, formar una identidad y se pueda llamar de un rock peruano. Nosotros, los grupos, digamos, más antiguos, tuvimos, digamos, el trabajo más difícil, que, digamos, abrir un poco el camino, abrir un poco las mentes para ir quitando prejuicios de a pocos y luego poniendo una base más o menos sólida para que esta nueva generación, sobre esa base y sobre lo que nos atrevimos a hacer en realidad en esa época, teníamos que hacerlo igual, eso haya servido para que esa nueva generación a veces nos tome como referente y también, de hecho, reconozcan que en su música, que en el Perú hay mucho por explorar, ¿no? Bueno, en realidad la industria, para empezar, la industria del disco acá, o sea, retrocedió un montón de años, ¿no? No tenemos disqueras importantes o transnacionales aquí, solo quizá una. Las demás se fueron por no sé, malas políticas, ¿no? Piratería y tantas otras cosas, informalidad. Los únicos festivales, digamos, esporádicos que hay, bueno, son los que tenemos ahora, que son, digamos, los más importantes, como los de Vivo por el Rock, qué sé yo. Pero cuando hacen encuestas, por ejemplo, y ponen grupos extranjeros, no digo que todos, pero la gran mayoría escoge a los grupos de los años 80. Si hablamos, no sé, en castellano, tenemos, o sea, a los Enanitos Verdes, a los de siempre, ¿no? Entonces eso definitivamente significa algo, que estamos atrasados musicalmente. No digo que todos otra vez, o sea, es la gran mayoría, ¿no? Y yo creo que eso también es problema de, no sé, de radios, digamos, las radios masivas tienen copado estas corporaciones solo con música, ya sea de rock en inglés de los 80s o castellano de los 80s, o tienes también el estilo que en realidad sí mueve mucho dinero, que es la cumbia, de grupos del norte, ya sean del centro, y que hacen giras masivas, pero así totalmente, ¿no? Y creo que esa es la industria principal acá en el Perú, luego de la del folclore también. Pero la del rock, si bien es cierto, hay conciertos que sí, la gente va, pero generalmente van los mismos grupos, ¿no? Entonces, no hay una, digamos, ahorita una cultura musical para la mayoría y que pueda generar una industria verdadera como lo hay en Chile o en Argentina, ¿no? Ellos nos llevan, de hecho, muchísimos años de ventaja en ese sentido, ¿no?
O sea, imagínate, nuestro festival más grande, que es, bueno, ahorita el Vivo por el Rock, tiene como estelares, pues imagínate, a grupos, no sé, de los años 80, ¿no? O sea, y un ejemplo es que todavía, no sé, sigue viniendo, no sé, Vilma Palma, y no tengo nada en contra de esos grupos o de esa música, pero lo que digo es que seguimos atrasados, y lo que la mayoría de gente en las encuestas, la mayoría, por ejemplo, pide a esos grupos, y es que quiere decir que los hemos atrasado, nos hemos estancado en los 80, ¿no? Hay una movida importante que le llaman ahora la música indie, y que hay grupos que están sobresaliendo y por ahí inclusive viajan, ¿no? Están en el extranjero. También por ahí la música electrónica, ¿no? Pero masivamente el rock así no tiene, creo que todavía, un espacio importante, ¿no? A pesar de que hay grupos acá de fusión, de rock, ya sea con ska, ya sea con reggae o lo que sea, que sí salen al extranjero, pero tienen que ir al extranjero a festivales, pero normalmente esos grupos no los tienes en festivales aquí. Entonces vamos a seguir siempre en lo mismo, ¿no? O sea, que es un festival, digamos, comercial para gente que quiere escuchar lo que hace tiempo no vino, ¿me entiendes? O sea, y si les traes nuevas propuestas simplemente no van, o no quieren arriesgar los empresarios porque simplemente la gente no va a ir, pues, ¿no? Porque eso finalmente es un negocio, ¿no? Sí, el peruano, en realidad, nosotros tenemos esta tara mental de permitir las cosas, digamos, y dejarlas pasar, porque el tiempo ha dado la razón, los que tenemos, digamos, o la gente que tiene memoria de las cosas que han sucedido atrás, políticamente, socialmente hablando, y vemos que se repiten cada ciertos años. O sea, seguimos en el mismo, ¿no? O sea, el peruano es muy conformista, somos muy conformistas, lamentablemente, ¿no? Y eso también hace que tengamos un atraso, ¿no? A nivel social, cultural también, ¿no? O sea, somos un pueblo, lamentablemente, que olvida, ¿no?